2018. La antología de la obra de Manuel Painó, Todo el trabajo es comenzar, para el Fondo de Cultura Económica. Es miembro del posgrado en Letras de la UNAM, de la maestría en Diseño y Producción Editorial de la UAM Xochimilco, responsable del portal de literatura de la Independencia Mexicana para la Biblioteca Cervantes Virtual. Es autora de múltiples capítulos en libros sobre literatura mexicana, decimonónica y artículos sobre géneros literarios. Actualmente es responsable del Seminario de Pensamiento Literario de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es investigadora nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Y también tenemos el gusto de tener a Pablo Oz. Él es licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas por la UNAM. Estudia el periodo novohispano, particularmente la poesía barroca. Actualmente estudia el doctorado en Literatura Hispánica en el Colegio de México. Y pues con mucho gusto les doy la palabra. Gracias, Emiliano. Bien, este panel es un panel conversatorio. Ahora tenemos público. Entonces, una de las inquietudes que teníamos en nuestro seminario era tratar, proponernos, cuestionar los formatos en los cuales compartimos los hallazgos, las dudas, y coincidimos en todo el seminario, ¿no? Con César, con Jessica, que este formato, que es un formato moderno, es un formato de las universidades modernas del siglo XVII, que es reunir gente, ponemos gente enfrente, sacan su escrito y ¡tas! O sea, bien. Y entonces el otro que está del otro lado, pues escucha, ¿no? En un formato donde la lectura del texto es una lectura de un texto que no fue escrito para ser hablado, que no es un texto oratorio. Existen los textos oratorios, ¿no? Y cuando son leídos con ese énfasis uno se emociona. Pero la escritura académica es árida y difícilmente deja que uno vaya siguiendo el pensamiento del que está leyendo y engarzarse con las preguntas de ese pensamiento. Encontramos que esa es una expresión también de la universidad colonial, que hace del otro un sujeto que escucha, ¿no? Entonces Pablo y yo estamos haciendo aquí como un sketch no académico, estamos performando una conversación. La academia se hace conversando con los libros. Eso mismo decía Petrarca cuando entraba a su biblioteca, ¿no? Decía Cicerón, ¿qué te he hecho yo? ¿No? Cuando se le cayó el volumen de Cicerón y le pegó en el pie, ¿no? ¿Qué te he hecho yo para que me hagas esto? ¿No? Se conversa con los muertos, con las muertas, se conversa con las voces que nos acompañan, se conversa con los que están al lado, con el que está leyendo el mismo libro que yo y con el que supuestamente yo estoy enseñando. Se supone que hay una postura de superioridad en la enseñanza donde yo sé, tú no sabes. Es una postura también que colonializa el pensamiento del sujeto que está en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, este formatito, todo esto para explicar por qué, y van a decir, pues si no trajeron ponencia, por eso están echándose No, es que es parte de qué pasa cuando construyes un trabajo conjunto, pero no solo en la escritura, sino también en la oralidad, ¿no? Esto que nos dicen, hagan un trabajo en equipo, y entonces ¿qué hace el equipo? Te toca la parte 1, te toca la parte 2, y las partes nunca se miran, se tocan. Entonces, nosotros quisimos pensar los certámenes literarios, los premios literarios y la institución literaria, porque Pablo es un dedicado y apasionado también de los certámenes, pero novohispanos. Entonces le voy a pasar el micrófono para que empecemos este ping-pong, que cada vez que empezamos a hablar, hoy en la mañana, estamos hablando, no, pero y entonces yo te voy a decir, ya estábamos haciendo, no, tenemos un problema, ¿no? Nos gusta pensar en dupla. Gracias, profesora. Sí. Bueno, efectivamente, a mí me gustaría decir algo, nada más para añadir a mi semblanza. Yo soy estudiante, la profesora Mariana es mi maestra desde hace 9 años, y eso cambió mi vida. Como nosotros, ¿no? Cuando le entramos a un libro y nos deja marcado y hay un antes y un después, eso ha sido mi contacto
con la profesora Mariana. ¿Y por qué lo digo? Porque eso en realidad es la literatura, eso es el conocimiento, encontrarnos efectivamente, sí, con un libro, pero más que con un libro, con una voz, una serie de ideas que echan a andar nuestro pensamiento y nos motivan justo para salirnos de un ensimismamiento constante y de que, por lo menos en mi personal experiencia, a nuestra generación lo ha capturado, ¿no? En ese sentido también me parece importante decir que la academia, aunque no le guste, aunque no le guste, empieza aquí, ¿no? En el momento en que uno se echa a andar a través de la charla y entonces tiene una idea, tiene una pregunta, tiene una curiosidad y de ahí salen grandes trabajos, ¿no? Nada más quería empezar por ahí. Y respecto a que soy estudioso de la literatura novohispana, así es. Los certámenes particularmente me llaman la atención por ser una cosa muy extraña en la Nueva España, pero que empiezan a funcionar como dispositivos de poder que sirven a algo que se va a ir construyendo, que va a ser la institución literaria, ¿no? Y que es una de las características de la modernidad con la que se crea todo un aparato para dominar, ¿no? Para colonizar el pensamiento, y que claro lo hace a través de estructuras sutiles, ¿no? Porque uno no se da cuenta que en realidad muchas veces lo que lee busca eso, ¿no? Busca alienar, generar un grupo y empezar a segregar, ¿no? Esta es la idea con la que me gustaría empezar, ¿no? Tenemos por un lado entonces a la institución literaria que se empieza a formar en la modernidad, y esta institución literaria tiene una serie de dispositivos a los que queremos pertenecer, ¿no? Porque claro, esta institución que es parte del poder, pues uno de los elementos que tiene es seducirnos, ¿verdad? Para poder alienarnos, para poder ejercer una autoridad. Bueno, yo le preguntaría a Pablo, cuando se hacen los certámenes novohispanos, ¿cómo se entera la gente que va a participar? ¿Cuáles son los premios? ¿Cómo se constituye un certamen? ¿Para qué se hacen los certámenes? Lo pregunto porque en la siguiente modernidad, es decir, en la republicana, los certámenes se van a organizar alrededor de la vida cívica, ¿no? Es tan poderoso esto que quieren ustedes inaugurar un aeropuerto, se hace un concurso para el logotipo. Es decir, el certamen como competencia de especialistas de una habilidad, y entonces, ¿quién va a calificar cuál es el mejor logotipo, cuál fue el mejor poema, cuál fue la mejor novela, ¿no? El certamen es una estructura que en sí misma te dice que vas a ser descalificado o calificado. ¿Se dan cuenta? Y entonces uno dice, pues yo quiero, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese calificar y descalificar se está jugando un valor simbólico, un estatus, un prestigio. Por eso me voy a arriesgar a que me descalifiquen, si no, no me arriesgo. Entonces hay algo en el certamen, una serie de cosas en el certamen que se llamarían condiciones de posibilidad de producción. Es decir, los certámenes no aparecen, tiene que haber condiciones. ¿Qué condiciones son esas? Una masa crítica de población, por eso se llama crítica, no porque piensa, no. Una masa crítica, es decir, una población determinada que está interesada en producir, ser producido en los certámenes. Cuando la sociedad colonial tiene esta masa crítica que se genera gracias a las universidades, gracias a esta densidad de militares letrados, de eclesiásticos letrados, de abogados letrados, de universitarios letrados, o sea, profesores universitarios, es cuando el certamen adquiere ya no solamente una fuerza estética, sino política, ¿no? Para poder hacer un certamen hay algo que no se dice, pero que todos asumimos, ¿no? Los que están ahí saben escribir y leer. Ya, de entrada, el certamen es un aparato que guía la lengua, que apoya la lengua, que refuerza la lengua. Yasnaya Aguilar tiene una frase que me parece poderosísima y dice, no importa cuántos hablantes tengo en la lengua, ¿no?
El alemán tiene menos hablantes, muchas lenguas originarias mexicanas o americanas, dice Yasnaya, pero tiene un estado detrás. Entonces el estado francés financia ¿qué? Cines, ciclo de cine en francés, escuelas en francés, galerías, museos, o sea, hay una fuerza. Lo que va a hacer la universidad con los certámenes, lo que va a hacer la iglesia en la Nueva España con los certámenes, lo que va a hacer la monarquía con los certámenes, ¿no? Es exactamente eso, es una forma no sutil sino ostensiva de decir, esta es la lengua del imperio. Y esta lengua se expresa con esta belleza, con estos códigos. Entonces tienes que saber escribir, tienes que saber de estar en este colectivo, en esta masa crítica, Pablo, pero por otra parte, ¿cómo se hacían las convocatorias de los certámenes? ¿Cómo enviaba la gente sus propuestas? A mí me parece fascinante porque uno dice, pues por correo. No, es el siglo XVII. ¿Cómo se hacía en el siglo? ¿Cada cuándo se hacían certámenes? ¿Se hacían por todo? Porque ahora aquí en México, si ustedes revisan las páginas del IMBAL, hay certamen de ensayo, de pseudoensayo, de novela ensayo, de novela histórica, de novela feminista, de novela biográfica, ¿no? Cuéntenos de eso para ir viendo cómo esta institución despedaza todo y construye todo. Sí, claro. Me gustaría antes nada más agregar algo que me parece muy importante, porque igual de repente hablar de certámenes, en mi caso en la Nueva España, pues parece muy lejano, pero si uno lo piensa tantito, la verdad es que quienes estudiamos literatura y que seguramente entramos con el sueño de yo quiero escribir y me quiero consagrar como poeta, y llega uno y le dicen, no, aquí no, aquí eso no existe, usted nomás lo estudia y no puede escribir. Entonces uno muy frustrado tiene que confrontar otro tipo de cosas, pero a lo que quiero llegar es que a uno siempre le tira o le apunta que el que escriban pues se publique, ¿no? Y pues para eso pues uno, como no tiene capital, ¿verdad? Pues busca que lo financie el Estado a través de sus premios, ¿no? Entonces en ese sentido hago este salto, ¿no? de los certámenes y de los premios actuales en poesía, ensayo, como una forma de continuación de este dispositivo que no nos es ajena, y no solo que no nos es ajena, sino a la que queremos pertenecer, anhelamos pertenecer. Ahí cabría preguntarnos muchísimo por qué queremos pertenecer a esta institución y qué tan importante es para nosotros, y si verdaderamente ahí la literatura es literatura, o qué le sucede, cómo se transforma la literatura y a nosotros con ellos, ¿no? Que somos los sujetos de enunciación. Ahora, regresando rápidamente al siglo XVII, pues es muy interesante todo el ritual, el proceso, porque por supuesto que hay un ritual detrás del que quiere hacer parte el público, porque ahora la poesía puede sernos más lejana, pero en el siglo XVI, XVII, XVIII era una forma de sociabilizar, ¿no? En la Nueva España era una forma de pertenecer, de entrarle, y por eso se acompañaba con todo un performance, fiesta, música, ¿no? Juegos, como ahora lo son las fiestas las fiestas patronales, pues siempre los certámenes iban ligados a una fiesta de algún santo, a la Inmaculada Concepción, a la llegada de un virrey. Entonces era toda pues una fiesta en la que los novohispanos no escatimaban ni tantito, ¿no? Es algo que todavía sucede en muchos pueblos, en las fiestas patronales que hacen, o sea, tiran la casa por la ventana. Entonces todo comenzaba con el desfile, la procesión que se hacía con el cabildo, las autoridades religiosas de la Nueva España que salían de algún lugar, por supuesto, importante, ya sea el palacio del virrey o la catedral, ¿no? Y en esta procesión, por supuesto que iban muchas personas pertenecientes a la élite, con vestidos, en su indumentaria muy fina, y recorrían partes de la ciudad, ¿no? A caballo, en carreta, algunos caminando, ¿no? Y hasta atrás venía el cartel en el que
pues explicaba el tema, ¿no? Porque por supuesto se daba un tema específico, las posibilidades que tenía el poeta, porque acuérdense que en este momento la poesía tenía un metro al que responder, una tradición clásica con la cual jugar, y entonces, pues para no hacérselas fácil, no solamente imponían un tema, ¿no? Sino que decían cómo debían construirlo, ¿no? Entonces, si va a ser va a ser dedicado a la Inmaculada Concepción, bueno, entonces va a haber una sección de sonetos, ¿no? Y eso era lo sencillo, ¿no? Va a haber otra en donde tiene que ser un poema que se lea de arriba a abajo, pero también de abajo a arriba, y tenga sentido, diga algo, ¿no? Había otra cosa muy rara que se llamaban centones, y que era entonces cortar partes de poemas canónicos y realizar con esos versos, ¿no? A veces hemistiquios, la mitad del verso, nuevos poemas, nuevas composiciones que dijeran algo referente al tema, ¿no? Entonces, a través de estos juegos, que ahorita nos suenan una cosa muy extraña y a lo mejor muy árida, pero que en el momento, claro, lo que importaba era echar a andar el ingenio del poeta, pues se proponía algo que sería posteriormente el certamen, que es prácticamente la premiación como ahora funciona, ¿no? Y la lectura de los poemas. Bueno, digo esto porque, pregunto esto, que no sé si todo el mundo sabía cómo eran los certámenes, igual y sí, porque es importante, porque a nosotros nos llega el relato del certamen. Es decir, ya que se hizo el certamen, ya que se premia, uno de estos letrados o catedráticos de la universidad se da la tarea de redactar un texto donde narra todo esto. Y pasaron e iban con sus pendones, y primero el cabildo con perenganito de tal y entonces uno lee eso y dice, ay, qué cosa. ¿Por qué? Porque está tratando de pasarse a lo que era evidentemente performado, rituálico, a la escritura, y se vuelve algo muy árido. Sin embargo, cuando pensamos en las premiaciones, ¿no? Pues resulta que muchos de los premios de poesía se hacen junto con otras fiestas, junto con la fiesta del carnaval, que es el caso del de Mazatlán, ¿no? Donde se premia el premio de poesía, pero lo que está alrededor es otra cosa. Ahora, porque es no solamente lo que está escrito, sino lo que se performa, porque en todo esto, jóvenes, hay una producción de símbolos. O sea, los certámenes son un ejercicio político literario que produce símbolos o refuerza símbolos de poder. Entonces, sale el cabildo, sale la gente de la universidad, salen los jueces. ¿Eso qué nos dice? Ajá. Es como cuando está la alfombra roja, ¿sí? Entonces, la alfombra roja no es solamente todo el mundo sabe que los Óscares no son la ceremonia, ¿verdad?, de entrega no, todos estamos viendo cómo llegan, cómo van vestidos, qué palabras dicen, ¿no? Y todo el mundo está esperando a ciertas personalidades, en los Emmys, en los Grammys. Entonces, en los certámenes hay una construcción de símbolos y una construcción de jerarquías. ¿Quién va primero en el desfile? Así de fácil. Y si ustedes han ido a una marcha, esa es también una construcción jerárquica de la participación. ¿Quiénes van primero? ¿Quiénes abren? ¿Quiénes cierran? ¿Quiénes llegan al meeting? ¿Quiénes se suben? ¿Quiénes van a hablar? ¿No? Entonces, en este juego resulta muy importante cuando tenemos, al analizar certámenes, que curiosamente hay un personaje o dos que andan brincando, ¿no? Son jurado, son poeta, son catedrático de la universidad, ¿sí? Y son el que redacta el certamen. Y a veces el que gana. Y luego, curiosamente, también ganó. Eso nos dice de la institución literaria. Ajá. Y eso nos dice por qué queremos ingresar a ella. Eso me refiero cuando hablamos de producción simbólica. Ajá. O sea, se produce el símbolo del poeta como el laureado. Se les ponían laureles, no estamos jugando. Cuando uno lee en la poesía del siglo XVIII y fue laureado, uno cree que es una figura retórica. No, les ponían unas ramitas aquí y andaba así la gente, así, imagínense, ¿no? Como uno con los pelos de colores, ¿no? O yo con mi turbante, ¿no? Y se reconocía ese símbolo, ese es poeta.
¿sí? Hoy en día tenemos otras formas de simbolizar. ¿Por qué es provocativo el certamen? Porque nos hace ver en la institución literaria no la textualidad. Nos han hecho creer en la colonialidad que la literatura son los textos, pero la literatura es una institución. Y en una institución hay poder. Y en un certamen es un ejercicio, es una de estas partes de la institución. Ajá. ¿Quién gana y quién pierde? Pero ¿qué pasa cuando el que gana es también juez, pero es también maestro de literatura? Y esto es nuestro señor Carlos de Sigüenza. Carlos de Sigüenza es un sujeto con un gran poder simbólico. No porque se premiara a sí mismo, queremos pensar que no, ¿no? Debemos pensar bien de él. Pero a mí me interesa mostrarles esto, que hoy en día se llaman puertas giratorias, pero que la institución literaria es esencial. Todo el mundo sabe que quien gana un premio de poesía en este país, tarde o temprano será jurado de ese y de otros premios. Esta parte de la institución literaria no es ingenua, es una forma de imponer estéticas o de desplazar estéticas, de imponer relatos. Entonces, cuando hay un cierto escandalito, ¿por qué les digo esto? Pongamos atención, ¿quién gana qué premios? Por ahí hay un premio de novela que gana un texto que no parece novela, y hay un pequeño escándalo. Allí podemos poner atención en qué está pasando con esa institución literaria. Ajá. ¿Por qué decimos que además es de poder? Porque por supuesto que no hubo premios en lenguas originarias. A pesar de que don Carlos de Sigüenza y Góngora se arrogaba el derecho o el saber lenguas originarias, hasta etimologías, ¿no? Los certámenes novohispanos, los certámenes en el siglo XIX no convocaban a las lenguas originarias. Ajá. Pero no solo a las lenguas, sino tampoco a los sujetos. Pero no solo a las lenguas, no, ni a los sujetos tampoco, sino tampoco los temas. Bueno, pero tampoco vamos a hablar, no se habla de los pueblos, no aparecen. Si ustedes rastrean el siglo XIX, que yo soy especialista, las novelas no hablan sino como un fondo. Los pueblos originarios son un fondo. Enfrente está el español, los sujetos que hablan español, y que curiosamente todos tienen un color de piel semejante. Conforme avanzamos hacia la segunda mitad, y aquí está Altamirano, se va poniendo otro color de piel, pero el mismo Altamirano no produce en lengua originaria. De hecho, como parte del pago simbólico para ingresar a la institución, Pablo lo dice, para pertenecer, hay que dejar algo. Hay que dejar algo, porque esa institución te quiere moldear, y entonces hay que dejar que tu lengua. Tu lengua. Porque es en español. Entonces, Pablo, ¿a quién beneficia esta institución literaria del certamen novohispano? Esta pregunta me parece muy interesante porque beneficia a la misma parte del sistema que ahora beneficia también los premios de literatura. Seguramente va a ser un comentario muy impopular, pero hay que pensarlo, es importante que lo pensemos. Claro, la profesora ya lo ha dicho, la literatura es una institución, es decir, juega un papel importante dentro de la organización sistemática del poder, ¿no? que a través de la consolidación del Estado moderno, que es una de sus características, acuérdense, el Estado moderno se empieza a diferenciar de los feudos porque el poder se concentra, ¿no? en una persona o un grupo de personas, como es los reyes, ¿no? Que son los reyes católicos, y a partir de ahí van a jugar una función para sostener esa legitimidad, ¿no? Entonces, la literatura es una de esas instituciones. No es gratuito que la primera gramática en español con Nebrija pues sea dedicada a la reina Isabel la Católica, ¿no? O sea, quien aparte la auspició. O sea, qué necesidad en este momento, en 1492, aparte con la llegada de Colón a América y posteriormente la invasión, pues que
se busque, ¿no?, tener una gramática de la lengua que sería pues la lengua del imperio, ¿no? Entonces, en este sentido, pensemos ya la literatura como una institución, ¿no?, que tiene sus propias normas y lo que busca es sostener al poder, porque es el mismo poder el que le da la legitimidad, ¿no? Los certámenes como ese dispositivo, es decir, esa red en donde se encuentran ciertos elementos, ¿no?, dispositivo a lo mejor entendido desde Foucault, ¿no?, que funciona para echar a andar un conocimiento que lo sustenta, ¿no?, pero también del que viene, y entonces es como un círculo, ¿no?, un monólogo que justo lo que busca de manera estratégica es mantener el poder, ¿no? Entonces, estos certámenes, claro, se empiezan a realizar, no es gratuito, que únicamente sean, por supuesto, en español y que se realicen en festividades religiosas, ¿no? Por supuesto, con toda esta parafernalia en la que sí está invitada, pues, toda la sociedad, ¿no? Porque por supuesto que había indios y había juegos y se embriagaban, pero claro, lo importante de toda esta puesta en escena eran estos pequeños espacios en donde se dejaba claro quién tenía el poder, ¿no?, quién lo ostentaba, quién entraba a la jerarquía, ¿no? Y por otro lado, pues, quiénes se quedaban fuera, ¿no? Entonces, los certámenes lo que hacían era una especie de banco o centro de producción simbólica, ¿no?, en donde se reafirmaban los valores sociales que al poder le interesaba que quedaran en el imaginario colectivo, ¿no? Y de esta manera mantener, ¿no?, al margen, crear una serie de periferias que en realidad no están fuera, ¿no?, siguen dentro, pero que se mantienen a la orilla, porque es eso lo que permite la centralidad del poder. Ahora, esta producción de símbolos va a resultar importante en los certámenes, porque cuando la sociedad colonial novohispana se consolida, pues ya no van a ser los primeros conquistadores los que van a producir símbolos, sino sus hijos, los así llamados criollos. Y ellos van a producir símbolos, ¿para qué? Para generar su propio sustento del poder. No para necesariamente distinguirse de los símbolos hispanos, sino para confrontarlos. Entonces vamos a ver que a lo largo del siglo XVIII y XIX vamos a encontrar constantemente una águila mexicana confrontada con un león español. Y uno lo va a encontrar, si ustedes no prestan atención a esto, no importa, quizás ahora empiecen a decir, mira, de los equipos de fútbol, ¿verdad? Como los símbolos, que por qué se pelean los colores ciertas instituciones, pero en el caso de los certámenes, ¿no?, que nos interesa esta parte del símbolo poético, va a haber una aparición constante, y ustedes lo saben, de la Virgen de Guadalupe. ¿Verdad? Ya empezó a resonar, símbolo producido por un sector. Ahora, una vez que ustedes producen un símbolo, no basta, hay que amplificarlo. Primera de las leyes de propaganda. Eso está en la cultura del barroco, José Antonio Maraval, pero también está en el señor Goebbels, que era el que le llevaba la propaganda a Hitler, ¿no? Entonces, una vez que tú produces un símbolo, la manera en la que ese símbolo se va a convertir en legitimador de poder es por medio de la amplificación y la repetición. Entonces, ¿qué va a pasar cada 12 de diciembre? Pues que los criollos van a empezar a producir certámenes y certámenes, pero en torno a la Virgen de Guadalupe. Y ya el hecho de haber elegido ese tema hace que controles la conversación. Sí, ya, sí va a ser la Inmaculada, sí, ahí está, pero que la Virgen de Guadalupe esté presente. ¿Y cuál va a trascender? Diario de México, que acá el colega Oscar nos hablaba del Diario de México. Ustedes llegan al Diario de México de los 12 de diciembre y desde semanas antes están publicando y publicando sonetos y endechas y panegíricos a la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe. Esa amplificación y esa reiteración permite que ese tema se convierta en algo más poderoso. Y luego viene la independencia. ¿Y cuál es el símbolo de la bandera mexicana?
el águila y la serpiente, que es el arrebato, es la usurpación de un símbolo de pueblo originario, pero lo que va a hacer el poder colonial es darle la vuelta y decidir ahora es nuestro, y ahora va a decir lo que yo quiero, ¿no? Entonces, en esta negociación, en este monólogo, el Pablo lo ha puesto bien, es un monólogo, pero la institución literaria tiene esta particularidad de prometerte esto: si tú vienes aquí, vas a poder contribuir con tus símbolos, y entonces vas a reformar la institución literaria y va a cambiar, ¿verdad? Y entonces vamos a dejar de escuchar cosas, eso va a ser la Arcadia de México y el Diario de México, vamos a dejar de escuchar el ceceo en la poesía, ¿no? Porque en el siglo XIX, aunque ustedes no lo crean, los poetas escribían poesía que se ceceaba, aunque hablaban en español, dialecto mexicano. De pronto un buen día alguien dijo: yo voy a rimar la palabra mozos con osos, y fue un escándalo. No es que, y dijo, no, es que así hablamos aquí. Esa es una postura anticolonial, anti la metrópoli. Reivindico mi dialecto del español, ¿no? Ahora, le preguntaba yo a Pablo, en estas puertas giratorias, ¿no?, que son la institución literaria y que hay que pensar en a quién benefician, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la poesía? Cuando la poesía o la escritura creativa o la producción imaginativa, como nos decía Abraham, de pueblos originarios, cuando se copia la institución literaria colonial. Si la institución en sí misma es productora de poder, puerta giratoria de poder, ¿no? ¿Qué pasa cuando los pueblos originarios, los creadores de esos pueblos dicen: ah, queremos poesía en lenguas originarias y queremos premios? Está pasando algo ahí, muy importante. No es necesariamente una posición, una postura de crítica negativa, pero hay que preguntarnos qué pasa, ¿sí? Porque si esta institución es una institución en términos de jerarquía, y eso fue un problema que Montemayor señaló también cuando hablaba de las lenguas originarias. Ah, bueno, entonces vamos a hacer premios en náhuatl, entonces premios en cada lengua. Y entonces viene una pulverización muy interesante de las sociedades. Porque al interior la institución jerarquiza. La institución te dice quién es buen poeta y quién no. ¿Eso qué le hace a las lenguas originarias y a las comunidades? No estoy respondiendo, solo estoy preguntando. Pero por eso vale la pena en nuestro seminario, cuando decidimos hablar de certámenes, que decíamos, pues, ¿de qué sabemos y qué odiamos? Porque uno empieza a estudiar esto y le gusta. Y ya después de estudiarlo mucho, lo medio odia. Pero de todas maneras lo sigue estudiando porque entiende que esa es la maduración crítica. Ajá. El puro enamoramiento de la literatura no nos ayuda a pensarla críticamente. Tenemos que pasar por el proceso crítico de maduración. Entonces, en ese sentido, hablaba con Pablo y yo le decía, pues vamos a hablar de certámenes y premios, y yo tengo una animadversión con los premios literarios actuales, con toda la institución literaria que tiene una serie de muletas que se llaman becas, ¿no? Y que ha generado una masa crítica de creadores que constantemente se quejan de que el Estado mexicano les da tan poquito. Y uno se pregunta, bueno, ¿y qué le dan al Estado mexicano? ¿O qué le dan al pueblo mexicano? ¿O qué le dan? Estamos en un momento muy crítico de la institución. Pero, ¿qué pasa cuando se trata de los pueblos originarios? Las lenguas originarias que dicen, nosotros también queremos nuestra institución. Una herramienta tan colonial que no los va a liberar. Eso está garantizado, ¿eh? No los va a liberar. El asunto es qué sí se podría hacer en este momento para pensarlo críticamente. Porque estos creadores que ahora tienen voz, que ahora tienen amplificación, volvemos a un principio, ¿eh? Yo quiero ver que ustedes traten de conseguir libros de Hubert Matehuat. Hay que escribirle a él y pedirle el libro y que él te lo mande. En cambio de Carlos Fuentes, en cualquier tiradero de libros ustedes encuentran su obra. En serio, o sea, donde sea se puede comprar, pero la de Hubert no.
La viruela hay que comprarla con él. Pero al mismo tiempo está en la institución literaria, que no es ni malo ni bueno, insisto, pero hay que estar conscientes de qué está pasando ahí, porque entonces no es verdad. Entonces se está volviendo a crear una periferia folclorizadora, ¿no? Ah, es edición bilingüe. Y lo digo completamente en serio. Yo tengo sus libros, los leo, ¿sí? Pero no tengo acceso de código a sus metáforas, a sus imágenes, porque yo veo mariposa y por mi tradición colonial, yo lo que estoy leyendo es una flor. Porque la tradición clásica que yo leí, que es la que viene de Virgilio, ha construido esa metáfora. Ajá. Entonces hay como un callejón sin salida, ¿saben? Colonial. Pero por un lado está la promesa de te vamos a hacer autor con tanto privilegio y con tanta visibilidad como Carlos Fuentes, te vamos a crear tu premio, tu certamen, tu institución literaria en tu lengua y te vamos a hacer hasta libros. Y en descarga UNAM vas a estar. ¿Y? Ah, pero el acceso es por el español. Oye, ¿y cómo le van a hacer los demás? Para escuchar y entender, no solo escuchar mi lengua, entender desde dónde estoy hablando, en qué comunidad estoy hablando. Ah, no, eso no te lo podemos dar porque a la institución literaria no le interesa. ¿Usted qué opina? Ya, no sé ustedes, pero a mí me parece muy fuerte cuando uno se empieza a dar cuenta entonces cómo la institución literaria también ayuda a modelar, digamos, ontológicamente, es decir, crea entidades, ¿no? Y le dice qué son y qué deberían ser, ¿no? Que ciertas comunidades originarias justo lo que busquen sea esa institución para que las valide, como si no fuera suficiente la autodeterminación que uno tiene. Es una cosa que puede ser desoladora, ¿no? Y ahí es cuando se da cuenta cómo este papel, ¿no?, que cumplen las instituciones dentro del Estado, pues se inmiscuye, ¿no?, lentamente pero de forma muy precisa, muy poderosa en las subjetividades de los sujetos, ¿no? Por supuesto nosotros lo vivimos todo el tiempo, insisto, en el momento en que nosotros aspiramos a recibir una beca y, ahora que está esta beca de la fundación, ¿no?, y que salen cada año los nombres, ¿no?, bueno, es una fiesta entre las personas que lo reciben, pero también una forma de marcar cierto estatus y cierto poder, pues con la generación con la que comparten, ¿no? Por el mero hecho ya de aparecer en la lista, porque uno no los lee, o sea, yo no he leído a mis compañeros, yo espero pronto, pero uno no sabe cómo están escribiendo, pero ya por el hecho de aparecer, uno dice, mira, seguramente escribe muy bien, seguramente. A mí me gustaría un poquito abundar en esto con una pregunta a la profesora, ¿no? O sea, con esto de con la construcción de las identidades a partir de las instituciones y de las imposiciones del Estado, que me parece que el siglo XIX padece, digo, no solamente el siglo XIX, pero particularmente el XIX, con esta ruptura, ¿no?, en el momento en que, pues ellos desean romper, ¿no?, quebrar algo que por supuesto no se logra, pero quebrar lazos identitarios con España, ¿no? O sea, con el imperio, y entonces uno empieza a pensar, ¿no?, en lo nacional, en los símbolos que nos dan identidad, ¿no?, que por supuesto que se empiezan a construir desde mucho antes. La Virgen de Guadalupe, ¿no?, que ahorita es uno de nuestros grandes símbolos, o de los grandes símbolos mexicanos, se empieza a elaborar desde el siglo XVII, y es muy interesante cómo se apropian, o sea, en un intento de colonización, primero, ¿no?, los españoles arrebatan esta figura prehispánica, Tonantzin, ¿no?, y le construyen ahí un templo, ahí mismo donde estaba, construyen una iglesia. Pero después, ¿no?, los criollos
aprovechan muy bien, y a mí personalmente me parece una jugada excepcional, porque claro, pues es una figura en la que está cifrado un mundo sincrético, ¿no? O sea, es una figura con la que sí se sienten identificados por su tradición ciertos pueblos originarios, pero también los mismos criollos, y entonces lo que hacen es arrebatarla y la hacen morena, aparece aquí, ¿no? Para que ya después sea un símbolo tan fuerte como para que sea el símbolo de la bandera, ¿no? que va a traer, o el estandarte que va a traer Hidalgo. Entonces a mí me interesa saber cómo es que funciona en el siglo XIX esta serie de certámenes en la institución literaria que construye estos símbolos nacionalistas muy del romanticismo del siglo XIX. Bien, bueno, ya con esto voy a cerrar en un minuto para que pregunten y les preguntemos, ¿no? No veo que traigan tomates, así que no me preocupo, pero la producción de símbolos implica que los símbolos, a partir de su amplificación, insisto, implican una suerte también de reversibilidad, que es lo que van a hacer los criollos, muy listos, ¿no? En el 19 lo que va a suceder es una secularización de la producción de símbolos. Me explico. Ya no van a ser símbolos religiosos, ahora van a ser símbolos cívicos. Entonces ahora los poemas no van a ser a la guadalupana. ¿A quién van a ser? A Hidalgo, a Morelos, ¿no? A Guerrero no. No, a Guerrero no, porque Guerrero es el único de la independencia, ¿sí? Es negro. No, no vaya a ser, no. Ese no, a ese después. Paulatinamente le van a ir apareciendo poemas, pero al principio no está en el panteón libertario. Pero sigue funcionando la misma maquinaria de producción simbólica, jóvenes. Si algo da la teoría anticolonial es mostrarnos que aunque se pierde el colonialismo, es decir, el control político del Imperio Español sobre el territorio de la Nueva España, la colonialidad sigue. Es decir, el orden de sociabilidad de poder que implica la jerarquía de los sujetos. Eso siguió a lo largo del XIX y además se acendró, se fortaleció. El siglo XIX es conocido por algunos historiadores como la segunda conquista de América. Es en el siglo XIX donde se da un segundo genocidio de pueblos para arrebatarles sus tierras por parte de quienes heredan la nación. Ajá. Entonces, en el 19 lo que vamos a tener pues es esta oración de Gabino Barreda al principio de la Nacional Preparatoria, pero sigue estando la poesía para fortalecer los símbolos de la institución. Y perdónenme, pero en el registro civil, cuando la gente se casaba, se leía una carta del señor Ocampo. Eso es la literatura en tu vida, es un mandato del Estado, pero en lugar de la misa, pues. Es una misa pero secular, ¿no? Donde le recuerdan a la señora que tiene que obedecer a su... Ya no se lee, ya no se lee, porque yo creo que ni copias hay ya de esta cosa. Con esto queremos concluir con puras provocaciones. ¿Tienen dudas, quejas, confesiones? Ay, por favor, eso acá ya, claro. Por favor, porque si no, no se graba, no se ve. Bueno, pues creo que como todos estamos un tanto sorprendidos por los temas que se han hablado y pues realmente son interesantes. Voy a empezar hablando respecto a dos puntos, respecto a las estéticas que se van formando precisamente a partir de estos certámenes y como poco a poco son mucho más notorios. Y me pongo a pensar que no solamente estas estéticas se han difundido en la literatura, sino que pues en muchos otros artes, en la filmografía, en la pintura, en muchas otras estéticas que finalmente pues siguen, digamos, ciertas escuelas o siguen ciertas pautas que son dictados por un poder político, por un poder gubernamental que está implementando pues finalmente estos símbolos de los que al final se hablaba, ¿no? Me puse a pensar también un poco sobre este campo literario, ¿no? del cual hablaba Bourdieu, y que finalmente detrás de todo eso hay un mercado, porque finalmente somos consumidores. Hay que pensar también la literatura como un producto que estamos consumiendo continuamente. Y si pensamos un poco la literatura en ese sentido, hay que pensar también en los productos, cuáles son nuestras afinidades.
¿por qué queremos esta literatura? Por ejemplo, yo estoy estudiando ahorita actualmente la literatura del norte contemporánea y me empecé a fijar que ciertos temas coincidían en ciertos años, precisamente a raíz de concursos, precisamente a raíz de autores que también fungían como jurados, que también fungían poco a poco como ejes centrales de este poder. Y entonces por eso vemos que, digamos, en el año del 2000 al 2010, en este periodo en que se da pues una gran ola de sangre en el país, ¿no?, por la llamada guerra contra el narcotráfico, vamos a ver en las librerías mucha literatura policial, mucha llamada narcoliteratura, que también no es un término que les haya agradado del todo a los autores del norte, sin embargo está muy presente. Y nosotros nos quedamos con esa idea, nos quedamos con la idea de que en el norte la literatura que aflora y que persiste es la literatura de las matanzas, la literatura de la frontera, la literatura donde emigrantes están pasando y donde hay niños llorando, y nos quedamos muchas veces con esa imagen que, claro, es muy cierta, pero no es todo, ¿no? Y nos quedamos, digamos, con una idea muy englobada de ciertos de esos temas que están ahí persistentemente. Entonces me viene a la idea también de que pues se hace necesario, se hace indispensable pues dar este giro de pensar la literatura como un aspecto más, así como lo pensábamos también en la historia, esa historia de bronce que está pulida y está enmarcada como para ya no cambiarla y para venerarla cada vez que nos venimos a parar aquí al salón. Pues pensar también la literatura es que eso como un aspecto también que está regido por el mercado, que está regido también por el poder político, por ciertas entidades, y que obviamente en la defensa de estas estéticas pues muchas veces se ha dado esta confrontación en donde a veces nos cuesta trabajo discernir y entender, digamos, qué es literatura, porque finalmente seguimos jerarquizando, seguimos teniendo, digamos, altos bastiones, altos patrones literarios a los cuales nos tenemos como pues personas que no podemos tocar, gente a la cual no podemos criticar, de la cual no podemos contradecir. Y entonces pues si nos damos cuenta y revisamos más con calma, veremos que pues, por ejemplo a Altamirano no le gustaba la literatura de Sor Juana, la detestaba completamente y él lo escribe. Y entonces nosotros nos damos cuenta de que ¿por qué nosotros veneramos tanto a Sor Juana si a Ignacio Manuel Altamirano, que en muchos lugares se le ha llamado también pues padre de la literatura nacional, no le gustaba? Entonces como que nos vamos dando cuenta de esos entreveses políticos que están ahí presentes y que urge que nosotros los veamos no como un aspecto romantizado, porque a veces cuando pasamos por la licenciatura, pasamos por la maestría, todavía seguimos romantizando, seguimos pensando a partir de estructuras donde decimos este autor representa todo el siglo XIX, este autor representa todo el siglo XVIII, donde decimos este autor representa todo el sur de México, y pensamos en esas representaciones. Ahora que se hablaba un poco sobre la literatura en lenguas originarias, en lenguas indígenas, podemos pensar a los autores como representantes de sus lenguas, como sus representantes de su territorio, pero habría que corroborar si fácticamente vamos al lugar y la gente se siente identificada, porque muchas veces leemos la literatura indígena y decimos, son jaguares, son bosques, son selvas, son ríos, son, toda una imagen muy afloral, pero nosotros vamos y conversamos con ellos, vemos lo que ellos piensan, y quizá puede que no concuerde, puede que sea otra imagen la que nos esté brindando el autor, muy diferente al territorio y muy diferente a los verdaderos representantes del lugar, que no son uno, no son dos, son miles, ¿no?, de personas que persisten en cierto lugar. Entonces, para ya no andar más en este comentario, pues decir que me gusta bastante el tema y pues sería gustoso de seguir conversando con ustedes, de seguir participando, y pues ojalá que siga persistiendo el foro, el seminario, y que pues más nos sumemos, ¿no? Y pues muy agradecido con Pablo, con usted, Mariana, y pues bueno, hasta aquí le dejo. Muchas gracias. Sí, eso, provocar, ¿verdad? Provocar. Y justo aquí tenemos a varios ganadores de premios. Tenemos a César Cañedo, tenemos a Pablo Gálvez, tenemos a Emiliano, y tenemos al que acaba de ganar el premio Jaime Sabines de poesía, Alexander. Levante la mano que yo no lo conozco. Alexander. Entonces valdría la pena que en algún momento hiciéramos
un foro, un espacio para comentar, para hacer una visión crítica de qué son los certámenes, qué son los premios. Ya ven que estaba la leyenda negra de que estaban dirigidos antes, ¿no? En los gobiernos pasados. ¿Y ahora qué está pasando? ¿Siguen estando dirigidos o ya no? ¿O qué onda, no? Pues en ese sentido, a ver si Emiliano, si Pablo, con César, el que regrese después, ojalá que regrese, y con Tadeo hay que hacer una mesa, ¿no? De diálogo, de discusión. Y habría que traer a Cristian Peña, ¿no? Los que estén aquí, o si está Uber Matigua, pues invitarlo, ¿verdad? O no sé quién esté, algunos otros más que han ganado premios. Bueno. Yo quisiera... Muy bien, sí, perfecto, no, hombre, ya, sí que se puso bueno. Yo quiero hacer dos preguntas. Una es, a mí me llamó mucho la atención esto de, bueno, los certámenes de Nueva España, después los criollos nos hacen suyos, y me parece muy, es algo que yo he estado pensando, ¿no? Justo en los pueblos originarios y justo en esta construcción de los premios y hacer poesía, que también no es de todos los pueblos, incluso es muy curioso, ¿no? Tienen que recurrir al haiku, utilizan el haiku para escribir. Entonces ahí es una combinación, de todas maneras es fuera y traerlo hacia acá, pero es también abrir un camino, y que este camino quién sabe hacia dónde va a llevar, ¿no? Porque justo Gusanos de la Memoria, que es el colectivo de estos compas, sacaron también un premio, que dan un montón de premios cada año, que esto no es otra cosa que darles chance para después postular al FONCA, para postular al PECDA, para postular y después a la maestría, después al doctorado, después al sistema. Entonces es un camino de no salir de la beca, ¿no? Mantenerte al resguardo del Estado, pero el Estado también tenemos que pensar que es un ser que utiliza, ¿no? Utiliza a los pueblos originarios para decir, nosotros nos preocupamos por ustedes, pero les voy a dar este maíz, como dice, este maicito se lo voy a dar a Uber, este Martín es para Martín y este maízito para Zapoteco, pero no está viendo realmente lo que pasa en los pueblos, ¿no? Con eso, y también pienso en las mujeres, hace 2 o 3 años, cuando estaba más álgido los asesinatos, empezaron a premiar un montón de mujeres, ¿no? Y eso llama la atención, y hay que preguntarse cómo funciona, para qué funciona, y si uno como mujer o uno como poeta de los pueblos originarios participa de eso o no participa, o cómo le hace para no participar. No, genial, genial. Yo quiero decir que es un tema importante y es un tema que debería atañernos a todos, ¿no? Es un tema preocupante. Yo quiero hablar de mi acercamiento con la palabra, ¿no? A mí me gustan las palabras nuevas, me gusta poder decirlas y me gusta poder paladearlas, ¿no? Hay una planta que crece en mi pueblo que se llama charamasca y a mí me gusta eso, charamasca, ¿no? Y le decía yo a mi hermana, hablando acerca de la escritura, le dije, la palabra corre y hay un ritmo, siempre hay un ritmo. Mira, yo puedo decir, quiero ver el velo de la lumbre, y mi lengua se mueve cuando lo digo como si fuera la lengua del fuego. Entonces, cuando uno escucha a Uber Matigua leer su poesía, es muy triste, porque él primero la lee en su lengua y se oye toda esa musicalidad, toda esa significación que le está dando, y entonces cuando le piden que lo traduzca para nosotros, se pierde todo el sentido, y entonces tenemos un montón de imágenes que nos va arrojando en otra dirección. Y entonces ¿dónde está? ¿Dónde está esa comunión de nosotros para con Él? ¿Dónde está nosotros de poder entrar en lo que Él nos está ofreciendo? Y muchas veces se disculpa y dice, es que voy a leerlo en mi lengua, y entonces lo oyes y se oye bilú, bilú, y se oye ese ritmo, se oye esa poética del campo, se oye esos sonidos, y dice, pero acá lo voy a decir, y entonces se oye como una enumeración, y dices, ¿qué carajo entonces está pasando? ¿Dónde está esto, no? Como lo que decían, o sea, te voy a dar esto, te voy a dar lo otro, pero no me interesa rescatar lo tuyo, no me interesa en absoluto. O sea, tú hazle como quieras, porque yo no sé si haya más hablantes o si ha habido un cambio exponencial en los hablantes de esa lengua y que se esté haciendo algo, ¿no?
Tengo una amiga agregada en Facebook que está dando clases en la montaña y subió en un lugar donde se habla náhuatl. Y entonces viene el libro de español y se llama Lengua Materna. Y dijo ella, vaya, yo pensé que la lengua materna aquí era en náhuatl, no en español. Entonces, es un tema que tenemos que regresar a ver sí o sí, porque no puede estar pasando esto. Esa es mi intervención. La última y nos vamos. Perdón, pero... Bueno, yo nada más quería poner el acento bueno, es que hablar de esto es realmente complejo porque de pronto uno se queda con la sensación de, caray, no deberíamos hacer esto, no deberíamos estar premiando nada, ¿no? Pero al mismo tiempo, a mí me viene esa sensación de pronto. Pero al mismo tiempo viene una sensación como contradictoria, en donde uno dice, pero es que sí hay que reconocerlo, ¿no? Sí hay que ver qué es lo que se está expresando y cómo es que eso te llega, ¿no? Y de pronto cuando ustedes hablan de los premios y de los certámenes y de cómo se autolegitiman y cómo dejan afuera probablemente no solamente a muchos otros autores, sino a la comunidad en general, que por ejemplo es algo que en algún momento nos comentaba Jaguar, Jaime, decía, es que hay gente que de pronto sale de nuestra comunidad y representa, o dice representar lo que nosotros somos, pero nosotros no lo reconocemos en nuestra comunidad, porque no está haciendo trabajo comunitario, o no está laborando con nosotros, o ni siquiera sabemos quién es propiamente, ¿no? Pero ahí está, y está en otro territorio. Entonces, de pronto pensaría yo si lo que tenemos que dar son esos reconocimientos a distintas expresiones que se hacen en cada una de las lenguas y en cada una de las comunidades que hablan esas lenguas, ¿no? Porque al final todos están tratando, todos aquellos que tratan de expresar y escribir o a través de la oralidad, a través del decir algo para comunicarlo con la intención de generar, no sé, una estética, un significado particular, tienen, digamos, o deberían de tener esta posibilidad de tener reconocimiento, ¿no? Y a mí me gustaría mucho, en otro momento, tal y como dice Oscar, poder justamente armar esta mesa para poder comprender más esos sentimientos que hay alrededor de la participación de estos certámenes, a dónde nos llevan, qué sentimos, y por otro lado, dónde queda el resto de la comunidad, ¿no? Preguntarnos esto, ¿dónde queda el resto de la comunidad que participó? El resto de la comunidad que no participó, pero que también escribe o que crea, y el resto de la comunidad que al final puede ser receptora o no de estos certámenes, ¿no? Entonces, creo que puede ser algo interesante de cuestionarnos, ¿no? Y nada más quería también comentarles que esto me recordó una discusión que en algún momento teníamos en nuestro cuerpo académico, y uno de nuestros colegas decía, hay que tratar de invitar a algunas personas a que estén con nosotros, y los estudiantes, sobre todo que hayan ganado algún premio, algún certamen. Y pues yo pensaba, caray, eso desde mi trinchera, desde mi lugar de trabajo, que es el mundo de la lingüística, se me hace un poco ajeno, porque nosotros no tenemos premiados, nosotros no tenemos certámenes, porque no es arte, porque no es algo estético. Sin embargo, pues descubrimos, hay personas con ciertos reconocimientos, o con cierta investidura, pero no hay estas figuras. Entonces, también verlo desde los lugares donde no se generan estos premios, creo que puede ser en algún momento una discusión interesante. Gracias.